Yo voy a comenzar la exposición y sustentación de la ponencia de archivo dando unos elementos de contexto que considero fundamentales de cara a esta discusión para que quienes están viendo la transmisión de la sesión y quienes están aquí presentes en la sala y en general el pueblo colombiano pueda entender de mejor manera de qué se trata esta discusión. Y comienzo diciendo entonces que efectivamente aquí se encuentran, colisionan dos visiones totalmente distintas, no solamente frente al sistema de salud, eso tenemos que decirlo. Aquí se está discutiendo una visión frente al modelo de sociedad que debemos tener hoy en día los colombianos. Cuando en las pasadas elecciones se eligió por primera vez un gobierno de izquierda, que es por primera vez, no como de pronto se dijo ayer, que es que la izquierda ha venido gobernando históricamente en este país, que porque han habido gobiernos liberales, entre esos, por ejemplo, el de César Gaviria, quien se encargó de introducir un modelo económico que es precisamente el que queremos cuestionar con este tipo de proyectos. Tradicionalmente, cuando se habla de la Constitución del 91, se destaca fundamentalmente por quienes la defienden el hecho de que se avanzó en esa Constitución de 1991 en la inclusión de una serie de derechos que efectivamente están contenidos allí en la Constitución como derechos fundamentales. Pero tradicionalmente también se omite cuando se habla de la Constitución del 91 que desafortunadamente en esa discusión, lástima que no esté acompañándonos aquí hoy el doctor de la Calle, que fue constituyente, que ese texto constitucional tiene un pecado original. Y el pecado original es que se incluyó al lado del gran avance y desarrollo de los derechos una concepción y un modelo que es el modelo económico neoliberal del capitalismo salvaje, que termina convirtiendo los derechos en mercancías. Precisamente por eso esa denominación del capitalismo salvaje. Y que tiene como resorte fundamental convertir los derechos en mercancías, reducir el Estado al máximo posible y ampliar en cambio la capacidad del mercado. Porque según esa filosofía política, el mercado lo es todo. Y tiene en su capacidad regulatoria la posibilidad de equilibrar las oportunidades, los derechos de todos los sectores de la sociedad, lo cual, por supuesto, no es cierto. Por eso decimos que es necesario hacer ese contexto para que se entienda qué es lo que vamos a discutir en esta sesión. Que no es solamente relacionado con el tema de la salud, que debo decir, no estamos iniciando apenas hoy en esta legislatura, sino que llevamos 2 años de discusión, desde cuando recién se posesionó el presidente Gustavo Petro y planteó en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo
la posibilidad y la necesidad de desarrollar un gran acuerdo nacional en torno a una serie de reformas y de transformaciones económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales y de relaciones internacionales del Estado colombiano en función de poder materializar su plan de gobierno, el plan que fue escogido por las mayorías de este país. Y entonces, cuando se inicia la discusión de sus proyectos de reformas, pues es lógico que entren en colisión, que se encuentren en discusión dos visiones distintas del Estado, de la sociedad, porque finalmente de eso se trata la política, de la posibilidad de que los distintos intereses de la sociedad, de los distintos sectores, puedan coincidir en el escenario de la discusión y con base en eso construir consensos, acuerdos. Y eso es lo que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. No es gratuito porque tiene un mismo hilo conductor que, por ejemplo, simultáneamente se esté discutiendo una reforma laboral en este país. Porque es que en el proceso a través del cual se introdujo ese modelo económico neoliberal del capitalismo salvaje, se le arrebataron derechos y conquistas muy importantes a los trabajadores colombianos. Por ejemplo, se alargó la jornada diurna y entonces se inventaron el día de 14 y 16 horas para no pagarle las horas extras a los trabajadores, con el argumento de que eso iba a aumentar el empleo. Hoy en día, 30 años después, perfectamente se puede hacer el balance de lo desastroso que fue, porque no es solamente que le alargaron la jornada al trabajador para no pagarle las horas extras, sino que le arrebataron otras conquistas, la estabilidad laboral, se precarizó el trabajo, se introdujo la tercerización para quitarle las responsabilidades con el trabajador, con la trabajadora, a los patronos y favorecerlos. Y lo mismo pudiéramos decir de la reforma pensional, que para fortuna ya fue aprobada. La reforma pensional, que terminó dejando sin posibilidad de acceso a la pensión a millones de hombres y mujeres colombianos, colombianas, que luego de su vida laboral, de haberle aportado a este país los esfuerzos de su vida productiva, terminan sin derecho a tener una vejez digna. Y que gracias a la reforma que se aprobó recientemente, hoy en día 3 millones de ancianos van a poder recibir. Seguramente no lo suficiente, no lo que se desearía, pero sí por lo menos un ingreso que les garantice una vejez digna. ¿Qué tiene de común denominador el tema de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma a la salud? El mismo argumento. El mercado como el sacrosanto regulador de los derechos y de los beneficios, cosa que 30 años después de haber sido introducido, pues lo que tenemos es la pauperización de la vida de millones y millones de hombres y mujeres en Colombia, que llevaron incluso a que hace apenas unos años se diera en Colombia un hecho sin precedentes, un estallido social. Millones
de hombres, de mujeres, fundamentalmente jóvenes, que salieron a las calles a decir no más. No podemos seguir teniendo una sociedad en la que los trabajadores no tienen la posibilidad de ganarse lo mínimo para tener una vida digna. No podemos seguir teniendo una sociedad en que quienes han trabajado toda la vida aportándole al país terminan su vejez viviendo en condiciones indignantes. No podemos seguir teniendo una sociedad en la que quien por desgracia llega a enfermarse no tiene la posibilidad de tener una atención digna, de tener acceso a las medicinas, de tener acceso y posibilidad de una atención especializada, de tener acceso y posibilidad a una intervención quirúrgica, por una razón muy sencilla, porque no tiene recursos. Eso fue lo que hizo ese modelo neoliberal. Y eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que busca la reforma a la salud estructural que se ha radicado por parte del gobierno. Reforma a la salud que se quiere evitar precisamente con este tipo de proyectos, como vamos a sustentarlo más adelante cuando entremos a mirar algunos detalles del articulado. Esa es la discusión que se está dando en Colombia en este momento. Y es apenas natural, pues, que en el escenario político propio de la discusión como es el Congreso de la República, pues se encuentren esas de frente, esas divergencias, esos enfoques, esas visiones, porque como ya lo señalé, en la política son intereses de sectores, de clases sociales. Ya lo decía la senadora Aida en su intervención, si nos pusiéramos a hacer un balance detallado de lo que ha sido el desastre del modelo de salud introducido a través de la Ley 100 de 1993, la sola cifra de las tutelas que se radican diariamente nos dicen de la necesidad de producir esas reformas y esas transformaciones. No es posible que sigamos teniendo ese modelo de salud. ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué intereses son los que se mueven detrás de la defensa del modelo de contratación que existe hoy en día? Me refiero a la contratación laboral o a lo que existe o existía, existe todavía en el tema pensional y en el tema de salud. La ganancia. ¿Y la ganancia de quién? Pues de los grandes banqueros. De los grandes banqueros. Es el capital financiero que se apropió de los derechos de los colombianos y de las colombianas. Es el capital financiero que se adueñó y se apropió de los derechos fundamentales para convertirlos en mercancía, para beneficiarse de las ganancias que les da convertirlos en un negocio, negándoles el acceso, restringiéndolo. Por eso, efectivamente, no es de poca monta lo que vamos a discutir aquí hoy en día. Tiene la mayor trascendencia. Y como señalábamos, está perfectamente documentado. Es que llevamos 2 años en esta discusión.
2 años. Y habrá que seguir insistiendo hasta el cansancio, porque quienes se empeñan en defender el actual sistema nos quieren convencer de las bondades del mismo y resulta que no hay tales. Lo que tenemos son centenares de miles de colombianos y colombianas que hoy en día no tienen acceso a ese derecho. Por una razón muy sencilla. Es que no se necesita mayor esfuerzo para entender que si dejamos los derechos fundamentales para que sean regulados por el mercado, por la ley de la oferta y la demanda, pues quienes manejan esos derechos, en este caso los bancos, no importa que se nos presenten en el caso del tema de la salud como las empresas prestadoras de salud, son los bancos, son los banqueros, los mismos dueños de las aseguradoras, son ellos, de los fondos de pensión, son ellos. Si dejamos que ellos sigan manejando esos derechos, pues en virtud de la ley del mercado capitalista, ellos no van a invertir donde no hay rentabilidad y eso lo demuestra el balance del actual sistema. Por eso es que en la Colombia profunda, en las regiones más apartadas, no hay IPS, no hay puestos de salud, no hay oferta, no hay atención, no hay acceso a la salud. Porque llevar la salud allí a esos territorios no genera ganancias. No genera ganancias. Y entonces la vida y la salud de los colombianos convertidos en una mercancía, eso es lo que vamos a aprobar. Eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa fue la decisión de la mayoría de los colombianos cuando votaron por el actual gobierno. Y por eso la invitación nuestra es precisamente a que avancemos en esa discusión, pero en el sentido de que modifiquemos lo que probadamente no está funcionando. Dicho esto, podemos adentrarnos a mirar un poco en detalle el articulado de los dos proyectos acumulados que buscan fundamentalmente defender este modelo que hemos venido describiendo en la introducción que hacíamos. ¿Y defenderlo por qué? Pues porque obviamente hay gente que se beneficia, que se lucra, que vive de la angustia, del dolor de la mayoría de los colombianos y las colombianas. Esa es la realidad. Duro decirlo, pero es que esa es la realidad. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar, un amigo, un conocido? Seguramente no nosotros los que estamos aquí con el uso de la palabra y que podemos cambiar la realidad con nuestro voto porque tenemos posibilidad de que tengamos planes de salud prepagada o planes preferenciales de salud. Pero esa no es la realidad de los millones de colombianos y colombianas. La realidad es que, si bien es cierto, porque ese es un argumento que nos presentan, es que con el nuevo modelo se logró la cobertura. Y hoy en día todos los colombianos tienen un carnet. Como si teniendo el carnet de afiliación a una EPS fuera suficiente para no enfermarse, o que si uno se enferma
bastara con flotar el carnet y ya uno estaba aliviado o tuviera el acceso al servicio médico o a las medicinas o a los exámenes o al especialista. Entonces no se trata simplemente de decir que es que hoy en día tenemos un alto porcentaje en cobertura. No, se trata del acceso, de la realidad concreta del campesino, de la campesina, del trabajador, de la trabajadora, que cuando se enferma, o lo que es más dramático, se enferma uno de sus hijos, no encuentra atención, así tenga el carnet. O necesita la atención de un especialista y llama y le responde cuando le responde, porque entre otras cosas, las empresas para ahorrarse trabajadores hoy en día lo conectan a uno a un conmutador. Y después de horas y horas de estar intentando lograr la atención, le programan la cita con el especialista a los 9 meses, a los 6 meses, a los 4 meses, o los exámenes. Ese es el modelo defensable, ese modelo lo podemos defender. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, si uno se pone a mirar el articulado, de entrada uno puede concluir, porque hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, que bajo el sofisma de que se trata de un proyecto de ley estatutaria, lo que se quiere es perpetuar ese modelo. Las sentencias de la Corte Constitucional son bien claras en determinar que la interpretación frente a una norma que se esté discutiendo y la discusión frente a si se trata de una ley ordinaria o de una ley estatutaria es de carácter restrictivo. La ley estatutaria no debe descender a la reglamentación minuciosa y detallada, porque entonces se estaría incursionando en el campo del legislador ordinario. Y desconociendo esa jurisprudencia, aquí se quieren introducir normas de carácter ordinario, camufladas, por decirlo así, dentro de una norma aparentemente estatutaria. Esa es una de las razones, uno de los argumentos que nosotros queremos exponer aquí porque este proyecto de ley debe ser archivado. En gracia de ejemplo, estaba señalando que iba a comenzar a mostrar algunos elementos del articulado de los dos proyectos que fueron acumulados que nos permiten entender por qué no se trata de una ley estatutaria, pero al mismo tiempo develar, como ya lo mencioné en la parte anterior de mi intervención, cuáles son las verdaderas intenciones del proyecto en cuanto a la visión que quiere defender del modelo actual de salud. Y entonces, los dos proyectos hacen referencia a la necesidad de modificar la ley estatutaria 1751 de 2015, específicamente en el artículo 4, donde se hace la definición del sistema de salud. Y de manera específica se habla no de la salud como derecho fundamental, oído a esto, sino de la salud como un servicio. La salud, esa es una de las modificaciones que se plantean. Es decir, se quiere incluso reversar
jurisprudencia de la Corte que ya dijo sobradamente que se trata efectivamente de un derecho fundamental. Y entonces se llega a incluir, por ejemplo, en esa modificación del artículo 4, el concepto de riesgo financiero en una ley estatutaria. El riesgo financiero. Los negocios. Los negocios. No la salud, no el derecho fundamental a la salud, el servicio y el riesgo financiero. Para dar un ejemplo. Pero igual pudiéramos ver, por ejemplo, en el caso de las modificaciones que se proponen al artículo 5 de la misma ley 1751 de 2015, la ley estatutaria, que entre otras cosas ya tiene esa ley estatutaria que está vigente y que tiene el aval de la Corte Constitucional. Modificaciones en cuanto a la libre elección, algo que está ya contenido como principio en esa ley estatutaria, pero se toma de un artículo de la ley y se trae para otro. Entonces, o los conceptos del pago oportuno, la equidad, son aspectos regulatorios propios, repito, de una ley ordinaria. De una ley ordinaria. Porque, ya lo dije, ¿cierto? La propia Corte Constitucional plantea el carácter restrictivo de lo que debe ser una ley estatutaria. Entonces, de esa manera se quiere introducir por la vía de estos proyectos una discusión que es normal, que es natural. Estamos en el Congreso donde venimos a discutir de política, de intereses, que busca defender el modelo actual, los intereses actuales de los cuales se beneficia el actual sistema. Y por eso nosotros decimos, es un proyecto esencialmente regresivo, lo cual, entre otras cosas, termina siendo inconstitucional. Un proyecto que quiere reversar avances sustanciales en materias que ya han sido reguladas por la Corte Constitucional a punta de tutelas, a punta de tutelas. Es que la defensa de este derecho fundamental se ha ido logrando no por la vía legislativa, que debería ser lo normal, lo lógico, lo conducente, lo propio. Es que nosotros aquí estuviéramos legislando en defensa de los intereses de las grandes mayorías y no del capital financiero. Pero le ha tocado a las Cortes comenzar a legislar, porque detrás de cada tutela, de cada derecho de petición, está el drama humano de quienes están muriéndose en vida y no tienen acceso a la salud, o quienes tienen que ver a sus familiares padecer esas necesidades sin poder brindarles una alternativa. La necesidad de los determinantes sociales al ser tenidos en cuenta en la formulación de una ley estatutaria está contenida en la ley, está contenida en la ley, en el artículo 9 de la ley. Y entonces, ¿por qué traerlos a cuento? El tema de la red de servicios, que sean las EPS las que están quebradas, las que han servido para robarse los dineros de la salud, que esas mismas sean las que estén encargadas de organizar la red de servicios. Por favor, por favor. Es que aquí, cuando se inició la discusión del tema de salud, la reforma que hundieron en la Comisión Séptima de Cámara,
quedó perfectamente claro en esas discusiones que si no era posible avanzar en una reforma estructural a partir de una ley ordinaria que entre a regular, a desarrollar lo que está contenido en la ley que nos están proponiendo modificar con este proyecto, íbamos a llegar a la situación que tenemos hoy en día, un modelo insostenible, porque no está hecho para brindar servicios de salud, de atención, está hecho para producir ganancia. Para eso está concebido ese modelo. Entonces, son consideraciones que nos llevan a nosotros a decir en la ponencia, y esa es la invitación que le hacemos a todos los senadores, senadoras de esta comisión, a que archivemos este proyecto, a que hagamos un acuerdo alrededor del proyecto radicado por el gobierno para modificar el sistema de salud. Estamos a tiempo. Es algo que seguramente nos lo agradecerían millones y millones de hombres y mujeres víctimas hoy en día de ese modelo de salud que tenemos. No va a ser posible, y con esto termino, no va a ser posible, como se plantea en los proyectos de ley en mención que fueron acumulados, llevar salud a los territorios más apartados, que son la mitad del territorio colombiano, si persistimos en este modelo, por una razón muy sencilla. Si el resorte fundamental del actual modelo es la ganancia, es el enriquecimiento, es el negocio, llevar salud al campo colombiano, a las regiones más apartadas, a los territorios de la Colombia profunda, no es negocio. Y por eso las EPS, por eso los bancos, los banqueros no van a invertir allá en salud. Y por eso tenemos que invertir la ecuación y dejar de ver la salud como un negocio y llevar a la práctica real, concreta, el acceso, defendiéndola como un derecho fundamental, tal como lo ha establecido la Corte. Con esto termino, presidente. Muchas gracias.